Así que nada, ya estamos aquí los tres. Bienvenido Eduardo, bienvenido Raúl. De nuevo, 21 de febrero a este live, a este Crypto Insights. ¿Cómo estamos, Eduardo? Hola, ¿todo bien? Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Raúl. Yo estoy bien, ¿y vosotros qué tal? Muy bien. Todo Aquí excelente. preparados para otro Crypto Insights, que ya he recogido varias preguntas del público que estaban aquí esperando a que les contestásemos. Y, y nada, la verdad es que han pasado muchas cosas. No sé si nos va a dar tiempo a comentar todo. Vamos a intentar estar una horita contestando preguntas y comentando noticias de actualidad. Y la verdad es que, ¿qué os parece si comentamos, bueno, antes de todo, para que esto quede registrado, lo voy a volver a repetir, no os pongáis en contacto con los perfiles falsos. Los únicos perfiles oficiales son el que estáis viendo ahora de Eduardo Fainá SRP, el de Fórmula Bullish y el mío. Lo vuelvo a repetir, por favor, atentos. Son el que estáis viendo ahora de Eduardo Fainá SRP, el de Fórmula Bullish y el mío. Lo vuelvo a repetir, por favor, atentos. Así que tengo dos cosas que pueden ser interesantes, que una de ellas hace tiempo que no lo comentamos, pero lo hemos comentado ya varias veces, y es cómo estructurar un portfolio. Han hecho una triple pregunta, varios aquí del live, de los 136 personas que están aquí mirando, y es cómo estructurar un portfolio de 20K, $20.000, un portfolio de $10.000 y un portfolio de 5.000. Y luego, la otra parte que le hemos comentado en anterioridad, pero que quizá vendría bien refrescar, es el rol de XRP como moneda estable. Si os parece, empezamos primero por un portfolio de 20.000 y que luego la gente lo adapte un poco al de 5.000 y así simplificamos las preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, Perdona, adelante, Raúl. adelante, Eduardo. Ah, Esa Empecemos de manera pregunta distinta. es graciosa porque, Fran, esa pregunta es la primera pregunta que hemos contestado nosotros en París. ¿Te acuerdas que ¿Verdad? hicimos un video juntos y estuvimos justamente hablando cómo estructuraríamos un portafolio de 10.000 euros? Y también preguntamos, ¿no?, a los inversores. Bueno, a ver, no sé si ahora estoy un poco perdido. Contesto, ¿20.000 euros o 5.000? ¿Cuál era la pregunta? Han preguntado tres cifras diferentes, 5.000, 10.000 y 20.000. Mira, hacemos una cosa. Cada uno de nosotros responde a un modelo, a uno de los tres portfolios. Así que, Eduardo, escoge tú el que quieras, luego Raúl y yo el último. El que quede lo hago yo. Bueno, déjame ir por 10.000, ¿vale? Perfecto. Si yo tuviera 10.000 euros para invertir ahora, yo lo que haría, pondría 70%, no, pero sí, 70% en XRP, lo haría así y lo dejaría sin tocarlo. Yo pondría un 10% en XLM. Entonces ahí tenemos 8.000 euros, ¿no? Y después tenemos 2.000 euros que yo pondría en market cap más bajos porque tienen mucha mayor fluctuación del precio y puedes tener ahí una subida en el precio aunque no haya movimientos desde Bitcoin o haya un bull run. Muchas veces estas monedas más pequeñas pueden cambiar de precio sustancialmente. Entonces 2.000 euros yo dividiría entre XRP Healthcare y SHX Stronghold. Podría ser 1.000 euros, 1.000 euros y bueno, aunque 10.000 euros no es así una cifra tan grande que nos permita diversificar demasiado. Por eso yo lo pondría en esta manera. Muy bueno. ¿Y tú, Raúl, cuál de los dos escogerías? ¿El de 20.000 o el de 5.000, el que quieras? Yo voy a hablar de los dos. Justo tengo como muy clara esa pregunta porque ayer hubo un workshop en donde hablábamos, ¿no?, de libertad financiera y los enseñaba a hacer su presupuesto, etcétera. Entonces yo creo que el primer paso es interiorizar, ¿no? Para qué tipo de inversión queremos, ¿no? No es lo mismo buscar una inversión especulativa en donde esperamos retornos pues prácticamente rápidos, ¿no? En donde vemos que Dogecoin de alguna meme coin explota y obtenemos resultados, ¿no? Obviamente mientras más corto el resultado y más grande el resultado es mayor el riesgo. Entonces interiorizar esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que quiero para mi inversión? Quiero a corto, mediano, largo plazo.
qué es lo que quiero en mi portafolio, ¿no? Quiero criptomonedas, quiero acciones, bueno, un portafolio de $5,000 para bienes raíces, pues no es posible, ¿no? Pero qué es lo que quiero hacer con esa inversión, ¿no? Porque las vertientes o las aristas van a ser muy distintas. Suponiendo que quiero un portafolio a largo plazo, ya que interioricé esto, bueno, sí, decido irme solo por criptomonedas, un poco alineado a lo que dice Edo. Yo me iría igual, yo creo que un 60% XRP y dividiría el otro 40% entre XLM. Yo creo que Algorand podría ser importante. Agix, que es un marketplace de la inteligencia artificial. Stronghold definitivamente pondría ahí un 15%. Y es así como lo dividiría, pero bien consciente de que es un portafolio a largo plazo. Largo plazo, 3 5 años, en donde quizá no vea resultados o vea pocos resultados, ¿no? Porque luego tengo a muchas personas que se empiezan a inquietar, ¿no? Oye, es que XRP no ha volado y otras criptomonedas ya, y el ISO 222 ya entró, pero XRP no ha hecho nada, y ve a Bitcoin, ya llegó a $50,000. Entonces su objetivo de inversión está muy desalineado con su inversión en sí, ¿no? Entonces creo que es bueno primero interiorizar esa parte y ver cuánto tenemos y sobre todo, ¿no? Que ese dinero, si es a largo plazo, no se vaya a tocar en estos próximos 3 5 años. Muy buena contestación. Yo voy a contestar al de 5.000 porque creo que es, al final, la inversión mínima en el sector de activos digitales es muy baja, muy, muy baja, y al menos así la gente se puede hacer una idea de cómo diversificar un portfolio. Voy a empezar diciendo que 5.000 en Bitcoin. O a lo mejor 4.500 en Bitcoin y 500 en Ethereum, ¿no? en Bitcoin Cash, además, o sea que... yo lo primero que diría es que tienes que estar mínimo 5 años, ¿vale? Si no estás dispuesto a estar 5 años, por lo menos, en el sector de activos digitales, tienes que replantearte tu estrategia de inversión, ¿vale? Personalmente no creo que vayamos a esperar no creo que vayamos a tardar 5 años en ver resultados, porque hay cosas entre medias muy importantes, la inflación, el lanzamiento de las CBDCs, ISO 20022, pero aún así, mentalmente tienes que estar dispuesto a esperar 5 años. Si no eres capaz de esperar 5 años, no tienes que un poco, quizá, pues formarte un poquito más sobre finanzas, inversiones. Es verdad que tiene mucho potencial, pero hay que tener paciencia, ¿no? Sobre todo para no tener esos objetivos a corto plazo no realistas. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, diría que si vas a invertir solamente 5.000 euros, que estés muy expuesto principalmente a dos activos, XRP y XLM. Yo voy a ser un poco más atacante en el sentido de que es más seguro tener un 80% del portfolio en XRP. Por simplificar, vamos a decir que son 4.000 euros en XRP y te quedan 1.000 por invertir, ¿no? Pues vamos a decir que otros 500 en XLM, y los últimos 500 los puedes meter en distintos proyectos como XDC, VeChain, puedes meter también, por ejemplo, en HBAR, meter, por ejemplo, 100 euros en cada proyecto, ¿no? Algorand, Cardano, IOTA, escoger 5 y meter 100 euros por cada proyecto. Y así al menos, pues, estás un poco más expuesto, o al meter tan poca cantidad, estás más expuesto a los proyectos que van a ser ganadores, que no va a ser uno solo, van a ser una paleta de proyectos que van a ser ganadores, ¿vale? Siempre lo decimos, yo hago mucho hincapié, y también Raúl y Eduardo, en XRP, pero hay que recordar que los activos digitales relacionados con ISO 20022 son una paleta de activos que complementan entre sí, como por ejemplo el que ha comentado Eduardo, SHX, que funciona como interoperabilidad entre XRP y XLM, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y luego recordaros eso, que tenéis que hacerlo a largo plazo. Y otra de las preguntas que han puesto, que creo que puede ser interesante, bueno, antes de todo, antes de comentar las preguntas, ha salido Brad Garlinghouse, salió ayer explicando su opinión sobre un posible ETF de XRP. ¿Qué os parece la noticia? ¿Cómo lo veis? Si te parece, Raúl, comienzas tú y luego Eduardo. Claro, bueno, creo que es igual que
pasó con Bitcoin, ¿no? Están institucionalizando los mercados criptográficos y básicamente, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Recordemos que el tener un ETF de Bitcoin, de XRP, no es poseer el activo, ¿no? Es muy distinto tener oro, por ejemplo, en tu casa o tener un ETF del oro, ¿no? Que hace un link o hace tracking al precio del oro, ¿no? Entonces, si tienes un ETF, por ejemplo, de Bitcoin que ya existe al contado, la institución financiera BlackRock tiene un respaldo en Bitcoin, ¿no? Pero no quiere decir que tú poseas el activo. Y si tienes un ETF de futuros en Bitcoin, ni siquiera tienen el activo, ¿no? Están de alguna manera viendo qué precio futuro va a ser el de Bitcoin y un poco apostando a eso. Entonces, para dejar bien claro, ¿no? El que tuvieras un ETF de XRP y compraras ese ETF solo es para darle acceso a más personas al mercado criptográfico, pero detrás, pues el que tiene los XRP o el que tiene los Bitcoin, pues es la institución financiera, ¿no? Ya sea BlackRock, JP Morgan, etcétera. Entonces, el hecho de que entre XRP a los ETFs, sí, va a hacer que entre más dinero al sistema, pero no directamente, ¿no? Es decir, podemos llevarnos una desilusión, ¿no? Como se llevaron con Bitcoin, ¿no? En donde muchos entraron pensando que iba a volar Bitcoin, que iba a llegar ahora sí a los 100,000, porque iba a entrar masivamente el dinero a las cuentas de Bitcoin y pues qué pasó, realmente cayó, ¿no? Bitcoin. ¿Y por qué cayó? Porque estas instituciones, grandes instituciones, pues compraron cuando Bitcoin valía 30,000 previendo esta aprobación del ETF y cuando lo aprobaron pues no pasó nada porque no hicieron nada, ¿no? Realmente lo que hicieron fue abrir el mercado, ellos ya tenían las manzanas para vender, abrieron el mercado y las empezaron a vender, ¿no? Entonces, al no haber este juego de oferta, demanda, escasez, pues no pasó nada y aquellos que se desilusionaron, inclusive Grayscale, uno de los mayores tenedores de Bitcoin, que venía arrastrando estas compras de Bitcoin, pues salió a vender, ¿no? Salió a hacer lo contrario de lo que se esperaba y bueno, ya la historia ya la sabemos, ¿no? Entonces, el que salga es muy bueno para empezar a adquirir masificación, sin embargo, yo no esperaría movimientos importantes en el precio. Esperaría, yo creo que todavía esta parte de adopción de utilidad viene hacia 2024 mitades, hacia 2028, 2030. De hecho, una cosa importante, hay un estudio de Deloitte que justo ayer comentaba en un video que hice sobre los bienes raíces, en donde hay una parte de los real-time payments que habla acerca de cómo el mundo está cambiando la parte de los pagos tradicionales a los real-time payments. Y hay una gráfica bien interesante, ¿no? Donde 2023, 2024 todavía está prácticamente entre los 2 y 5 trillones de dólares y se dispara hacia 2028, llegando casi a los 40 trillones de dólares, ¿no? Entonces, creo que estamos en esa parte, ¿no? Estamos viviendo esa parte donde estamos en 2, 5 trillones de dólares, todavía no hay bastante masa o utilidad para tener completa toda la infraestructura, sin embargo, hacia allá vamos, ¿no? Esos 40 trillones de dólares solo de los cross-border payments y todo lo demás que tiene Ripple, ¿no? Para ofrecer. Creo que así se liga como van los ETFs. Tú, Eduardo, ¿cuál es tu perspectiva de los ETFs de XRP? Creo que Raúl ha dado una explicación, una lección de verdad, ¿no? Muy completa y muy sencilla, ¿no? La verdad es que nosotros tendríamos una audiencia mucho mayor ahora mismo en esta live si estuviéramos aquí hablando, oye, los ETF de XRP van a llegar y estuviéramos pues dando un poco de hype, ¿no? Estuviéramos diciendo, y esto va a subir el precio y las instituciones, pero el hecho es que esta no es la verdad y nosotros aquí estamos muy enfocados en transmitir lo que es real y no lo que es especulación. Miráis lo que pasó con los ETF
de Bitcoin, los cuales nosotros hablamos todo el año que no tendrían un impacto en el precio. Muy fácil sería, si toda esta especulación fuera verdad, yo ahora mismo pondría $20,000, $50,000 en una posición long de XRP cuando estuvieran aprobados los ETF, ya que el precio subiría así, y ahí haría 1 millón de euros, ¿no? Muy fácilmente. Pongo el máximo leverage y hago una fortuna, pero el mercado no funciona así. Las instituciones ya han comprado los XRP a precios mucho más bajos. El hecho que haya una aprobación, y os acordáis, ellos tienen informaciones privilegiadas. Si hay una aprobación, ellos ya lo saben y lo saben hace muchos años. Entonces, los XRP a nivel institucional, en mi opinión, ya se han comprado una buena parte, y ya lo he dicho muchas veces, tenemos un diferencial en XRP, tenemos mitad del supply está en escrow, son casi 50 billones de XRP. Os acuerdo, el máximo supply son 100 billones de XRP. Estas instituciones ya compraron, ya tienen acuerdos, y bueno, eso no lo puedo demostrar porque son NDAs, pero ya lo he dicho muchas veces, en 2019, cuando llegó el SEC contra el proceso contra Ripple, ahí seguramente hay acuerdos del Bank of International Settlements, Fondo Monetario Internacional, que ya habrán acustado. Y os acordáis que cuando llegó el proceso, el precio de XRP bajó hasta 16, 17 céntimos, y en mi opinión, si no habían comprado, en esta ocasión lo han comprado. Entonces, los ETF, en mi opinión, son más un instrumento de manipulación del mercado. Cuanto más narrativas tengan ellos, más pueden vender las noticias, pueden subir el precio, bajar el precio, controlar como quieran, ¿no? Mañana se hackea la cuenta de Gary Gensler y pone XRP ETF se han aprobado, y ahí el mercado sube y baja, y ellos están ganando mucho dinero. Y en mi opinión, sí, da un poco más, se amplifica un poco más el mercado, ¿no? Porque más personas tienen la posibilidad de al menos conocer, pero eso no significa que vayan a comprar o vayan a tener custodia de estos XRP, que eso es lo importante, ¿no? Están comprando una especulación. En el mismo contexto, si yo voy a abrir ahora una posición short o long, corta o longa, ¿no? de Bitcoin, no estoy comprando Bitcoin, estoy especulando si va a subir o si va a bajar, es muy parecido con el tema de los ETF. Además, en mi opinión, es irrelevante. Muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Muy difícil complementar algo de calidad con lo que habéis dicho. Yo simplemente añadiría que al final lo que nosotros estamos buscando, el ETF, ¿qué representa? Simplemente es un mecanismo para el público, para retail, y nosotros no invertimos en activos digitales porque esperamos que las personas compren, invertimos en activos digitales porque esperamos que solucionen un problema para el sistema financiero. Ese es el problema principal que la gente no entiende con el sector de activos digitales, ¿no? Que hay un problema en el sistema financiero y que el sector de activos digitales puede solucionarlo. Si vemos alguna subida en los precios de ciertos activos digitales de utilidad, no es porque está muy bien que suban por ETFs, ¿vale? Que personalmente no creo que vayan a subir y sinceramente me da igual, porque yo lo que estoy buscando es una subida de utilidad. Y el ETF representa una subida, si acaba produciéndose, una subida especulativa de retail. Y a mí me da igual, y creo que a Raúl y a Eduardo también, ¿no? Estamos aquí por problemas reales que se solucionan con activos digitales y no porque la gente está acostumbrada a pump and dump, ¿no? O sea, un proyecto que un creador de contenido lo promociona, lo compran sus seguidores, sube de precio y luego lo venden. Y al final son la propia audiencia los que son los exit liquidity de los creadores de contenido, que bueno, todos los airdrops, bueno, en fin, lo habéis visto, yo creo que está súper comentado ya, todo el mundo sabe exactamente a qué nos referimos. Y al final lo importante es entender que los ETFs no son un mercado de utilidad, ¿vale? Está muy bien, es una buena noticia. Pondría XRP en el punto de mira de la gente, ¿no? De la narrativa, para que ellos puedan controlar la narrativa. El único sentido que para mí tendría la aprobación del ETF es que serviría, si van a seguir inflando, yo creo que uno de los escenarios, ¿vale?,
es que se desinfle la burbuja de la bolsa e inflen de forma directa el sector de activos digitales. Las crisis siempre son transferencias de riqueza, y uno de los posibles escenarios es que veamos cómo el capital se va del mercado tradicional y se va al mercado de activos digitales. De hecho, en el Q4 de 2023, y veamos el desacople, ¿no? El famoso desacople que está todo el mundo esperando que ocurra entre el S&P 500 y Bitcoin y todas las altcoins. Eso es especular, no sabemos exactamente cómo va a ser, ¿vale? Nadie lo sabe con certeza, y simplemente tenemos que valorar distintos mecanismos sobre cómo se puede justificar de cara a la población una subida del precio de los activos digitales, que yo creo que van a subir todos, incluido Bitcoin, incluido Ethereum, por ahora, ¿vale? Veremos en el mercado de utilidad y si entra una regulación estricta con el código penal, etcétera, ¿no? Todo el tema de Ethereum Gate y más cosas que mejor no nombrar para que no nos tiren el vídeo abajo, ¿vale? Porque hay otros creadores de contenido que cuando hablan de Ethereum directamente les banean las cuentas, ¿no? Así que mejor intentar que no nos cierren las cuentas. Y personalmente creo que a largo plazo, aún así, aunque puede que Ethereum y Bitcoin sigan subiendo, hay un caso de corrupción importante, y sobre todo a nivel de inversión no tiene sentido, ¿no? Creo que hay que tener el foco en activos digitales que están en torno al dólar, por la subida exponencial que pueden tener, ¿no? Y sobre todo que ya tengan recorrido ahora y una base sólida en 2024, porque es importante recordar a la gente que va a reventar la burbuja. La burbuja en algún momento se va a corregir. No es nada nuevo, no es nada especial. Ocurrió con la burbuja de las .com. Ha ocurrido, bueno, ocurre siempre, ¿no? De hecho, esta semana he hecho un vídeo muy bueno, inspirado en el vídeo que hizo, que se llama The Great Taking, la gran confiscación, que hizo el CEO, el antiguo CEO de un private equity, si no me equivoco. Y básicamente me pareció muy interesante porque explicaba cómo en la época de los felices años 20, el sistema financiero hinchó la burbuja, o sea, los poderes, por así decirlo, de forma intencionada, hincharon la burbuja. ¿Por qué? Porque la economía iba tan bien que empezaron a ver cómo el tejido empresarial tenía suficiente pulmón financiero para no tener que ir a los bancos tradicionales a pedir préstamos. Claro, esto es un problema, porque si tu negocio es prestar dinero y de repente no acuden a ti, pues esto es un problema porque acabas quebrando, ¿no? Entonces, cuando el sistema financiero tradicional vio que empezaba a crearse una especie de sistema financiero alternativo fuera de sus circuitos, lo que hicieron fue hinchar la burbuja. La hincharon y luego la reventaron, ¿vale? Es una técnica que llevan utilizando muchísimo tiempo, que es cíclica y que están repitiendo de nuevo. De hecho, se repite un poco la historia, pero con blockchain, que de hecho consiste en un mecanismo de pago alternativo, ¿no? Entonces, ellos saben que va a ocurrir, están inflando la burbuja, igual que en la época de los felices años 20, en el periodo de entreguerras, antes de la Gran Depresión. Y bueno, pues ahora vamos a verlo repetirse de nuevo probablemente con el sector de activos digitales, porque quieren escoger ganadores y perdedores. Entonces la pregunta es, ¿quiénes van a ganar? ¿Quiénes van a perder? Y al final es un poco como el arroba. El arroba al final tiene mecanismos, protocolos mejores, pero es el que se utiliza, es utilizado por todo el mundo. Entonces, detectar qué es lo que quieren hacer los bancos es una estrategia mucho más sencilla que intentar detectar qué van a hacer 8.000 millones de personas. Los bancos realmente son muy pocos. Hay muy pocas instituciones que manejen grandes volúmenes de dinero. SWIFT, The Clearing House, Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Pagos. O sea, son 10 instituciones. Y esas 10 instituciones han dejado muy claro que los tiros van por el estándar ISO 20022, ¿no? Entonces, bueno, va a ser interesante porque yo creo que vamos a ver una transformación que no somos capaces de imaginarnos en los próximos meses, no creo que años. Creo que 2024 tiene pinta de que va a ser un año muy movido. Y a raíz de esto, hoy ha abierto HSBC Holdings, ha empezado el día con una caída del 10, casi el 10%. Muy interesante,
porque, bueno, antes de explicarlo yo, me gustaría que vosotros, bueno, veáis, que me expliquéis un poco cuál es vuestra perspectiva con los bancos, cuáles son vuestras sensaciones con los bancos este año. Marzo suele ser una fecha importante, los mecanismos de liquidez que van a cerrar a partir de marzo, se habla también de un posible shutdown en marzo también por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo lo veis? Si te parece, Eduardo, empiezas tú y luego Raúl, para ir cambiando un poco los ritmos. Si yo quiero aprovechar, espera un segundo que he clicado en algo aquí. Quiero aprovechar y contestar una pregunta de alguien aquí que habla de la... Solo un segundo que se me ha congelado. Ahora ya está. Bueno, alguien pregunta aquí de la versión privada de Ledger de XRP. Bueno, es una pregunta muy válida, ¿no? Entonces explico un poco qué es la versión privada. No sé si vosotros habéis visto, pero hace cerca de una semana han aprobado un amendment en el ledger de XRP que permite el clawback. ¿Qué es el clawback? Es la posibilidad de reverter transacciones que se ejecuten en el ledger de XRP. Entonces, imagináis, en teoría, en el blockchain las transacciones son irreversibles, pero con esta aprobación, eso tiene exactamente el sentido de permitir que la tecnología sea implementada por los bancos, porque los bancos necesitan control total del ledger. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es el clawback no funciona con XRP, solo se pueden revertir transacciones de monedas que se han estado criadas en el ledger de XRP, por ejemplo, stablecoins. Ese es el principio del clawback, ¿no? Entonces, con eso se va a integrar la versión privada del ledger de XRP. La versión pública es la versión que utilizamos nosotros. La versión privada va a ser la versión que van a utilizar los bancos. Con eso mucha gente se pregunta, pero ¿van a utilizar XRP o no van a utilizar XRP? Bueno, yo tengo una teoría, ¿no? Yo estuve investigando mucho y he encontrado documentos, incluso uno. Si alguien quiere ver en más detalles, puede ir en YouTube y lo buscas. CBDC Private Ledger, Banco de Tailandia, que es una carta que escribió Ripple hasta el Banco de Tailandia. Lo hice yo el vídeo, lo he encontrado yo, donde Ripple está comentando acerca de este ledger privado que tiene un consumo todavía más bajo energético, entonces es todavía más eficiente en términos de consumo de energía. Ya el ledger de XRP casi no consume energía, pero esa es todavía una versión más optimizada del ledger de XRP. Pero en esta es una carta privada donde Ripple está comunicándose con el Banco de Tailandia, el Banco Central, y están abiertamente recomendando, casi que diciéndoles que tienen que utilizar XRP. Sí, es verdad que no puedes utilizar el ledger privado, no necesariamente con XRP, pero cuando uno va a mirar los documentos, las conversaciones que tuvo Ripple con los bancos centrales, va a ver que Ripple está diciendo a ellos que utilicen XRP. Entonces, en mi opinión, es una muy buena señal y eso lo aprovechaba aquí para contestar cuál era la pregunta de alguien aquí, ¿vale? Y Raúl, ¿puede continuar? Y complementando, bueno, contestando tu pregunta, Fran, de los bancos, vienen cosas bastante intensas, creo. La Reserva Federal, bueno, ya dejó ver las verdaderas opciones que van a venir en el mercado con la inflación y cómo vienen los recortes de tasas. La decisión, bueno, es interesante, ¿no? Porque ya Jerome Powell dio una plática y dio esta parte de ya estos 34 trillones de dólares no son sostenibles, hay que hablar como adultos, ¿no? Entonces creo que esa frase es icónica porque entonces viene algo grande, ¿no? Viene algo que no se ha solucionado y es curioso, ¿no? Porque hablábamos y veo preguntas, ¿no? Del Black Swan y cómo va a ser y todo esto. Y creo que todo apunta a los bienes raíces. De hecho, ayer estuve justo investigando y hay mucha información sobre problemas grandes de bienes raíces, ¿no? No solo Evergrande en China, sino estamos hablando de New York Community Bank en Estados Unidos, de ciertos sistemas bancarios
Entonces, justo me dejaste pensando cuando hablabas de esta parte, ¿no? Del Black Swan y cómo se ha repetido con las .com y creo que hay un link bastante interesante, ¿no? El hecho de que no suban las tasas de interés imprime dinero en el mercado, es decir, ingresa dinero al mercado y ¿qué hace? Que las bolsas de valores suban, que los bienes raíces, las hipotecas se mantengan o bajen las tasas de interés y esto crea esa burbuja que comentas, ¿no? Y no hace sentido cuando estamos viendo los problemas que tienen la parte de los bienes raíces y entonces ahí es donde se liga, ¿no? Y existe un problema grande, ¿no? Porque los bienes raíces es la propiedad de la gente, ¿no? De los que estamos aquí y es la base de esta pirámide del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hago una burbuja de los bienes raíces, la quiebro y contagio otros mercados? Por ejemplo, el mercado de acciones, hago un crash financiero de proporciones al parecer nunca antes vistas, pues de entrada esta propiedad que tiene la base de la pirámide se va a ver reducida junto con otros mercados, ¿no? Entonces ahí es donde entra esta parte del nuevo sistema financiero, donde migro este sistema financiero a tokenizar bienes raíces, a tokenizar el mercado accionario, los productos derivados y todo el ecosistema financiero, ¿no? Entonces hace bastante sentido, yo creo que van a quebrar varios bancos y van a quebrar derivado de este tema, ¿no? De los bienes raíces. Si ustedes ponen en Google bienes raíces China, van a ver toda la problemática de China. Inclusive están hablando de un poco entrar a configuraciones de socialismo para poder solucionar el problema, el hueco enorme que tienen con el tema de los bienes raíces. Si nos vamos a Estados Unidos, pues realmente el problema es igual, ¿no? Tienen un hueco enorme en problemas de bienes raíces, los bancos que prestan a los bienes raíces, entonces creo que por ahí va el Black Swan, creo que por ahí va el crash financiero, ya lo hemos hablado desde hace muchísimo tiempo, pero se ha ido intensificando todas estas noticias que existen en el ecosistema. Muy, muy buenos puntos. Yo voy a contestar primero al de Eduardo y luego a Raúl, bueno, a mí mismo, que en realidad he hecho la pregunta. A ver, a la parte de David Schwartz, perdón, a la parte del ledger privado, la gente tiene que pensar en esto de la siguiente forma, ¿vale? La gente está preocupada con XRP, ledgers privados, ledgers públicos. Tenéis que pensar en el intranet de las compañías versus el internet público, ¿vale? Existen de hecho, copias de XRPL para los bancos privados. Los bancos centrales no quieren que esa información sea pública. Y lo que haces son copias exactas del ledger de XRP para hacer las transacciones a nivel interno. Pero lo interesante aquí no es que hagan una copia exacta. Vamos a ver. Si tú haces una copia exacta del ledger de XRP, no es porque vayas a utilizar otra cosa, es porque vas a utilizar XRP, ¿vale? Es como decir que te compras un coche de gasolina y vas a meterle de gasolina diésel, por ejemplo, y en realidad no vas a utilizar diésel, vas a utilizar gasolina, ¿no? O sea, si compras un coche que tiene el motor de diésel, vas a utilizar gasolina diésel, ¿vale? Entonces pasan por alto el pequeño dato irrelevante de que están haciendo copias exactas del ecosistema de XRP-L. Si fuese Bitcoin, nadie lo criticaría, estarían todos encantados, ¿vale? Entonces, por poner un poco de calma, y en segundo lugar, explicado por David Schwartz, no mi opinión, el valor que haya en el ledger en las copias de XRP, en las copias privadas, va a ser igual en todos. Es decir, la idea se verá reflejado en el ledger principal, es lo que pretende decir, ¿vale? Para poder comunicar todo ese valor, ¿vale? ¿De qué precio estamos hablando? Pues yo me pregunto lo mismo todos los días. Para eso tendría que tener toda la información y como no sé cuánto dinero hay en el sistema financiero, no puedo hacer una predicción realista de cuánto puede llegar a valer, ¿vale? Esto por un lado. Otro tweet de David Schwartz en relación a lo que acabamos de explicar y por qué tendría sentido el intranet interno de cada país, bancos centrales que son copias exactas del ledger de XRP y luego XRPL público al que tendríamos acceso todos, que es el internet público, ¿vale? Es un Twitter Spaces que es bueno recordar para que la gente no se olvide.
Y es que ahora mismo estamos en una posición a nivel internacional en el cual a ningún país le interesa que su país vecino imponga su divisa como divisa de reserva mundial, como divisa comercial. Y China estaría dispuesta a renunciar a que su divisa sea la divisa comercial mundial, siempre y cuando sea la que no, si no va a ser el yuan, lo sea una divisa puente, una divisa neutro que no pertenece a ningún país. Lo mismo Estados Unidos, lo mismo Rusia, lo mismo Europa, todos tienen interés en que podamos jugar en igualdad de condiciones, en que no haya un matón de policía, un jefe que imponga sus condiciones económicas al resto de países, ¿vale? Esto solucionaría el conocido dilema de Triffin, ¿vale? Que es el dilema al que se enfrentan todos los estados, todos los imperios que tienen sus divisas como divisa de reserva. Y es un punto intermedio entre, oye, yo soy Estados Unidos, tengo mi divisa como divisa de reserva mundial y por un lado quiero mantener el control de la economía mundial y potenciarlo, pero por otro lado si imprimo demasiado dinero estoy yendo en contra de los intereses de mi nación. ¿Por qué? Porque devalúo su poder adquisitivo a la hora de imprimir, ¿vale? Con blockchain, con tecnologías de contabilidad distribuida, esto lo solucionas. Es increíble que estemos viviendo este momento ahora mismo sabiendo lo que va a ocurrir, porque como que no estamos normalizando una serie de conceptos, ¿no? Hablar de que un activo digital va a sustituir las funciones del dólar, pero es que esto va a ocurrir, ¿no? Y estamos en las etapas previas. ¿Cómo va a ocurrir? No lo sabemos. Entonces, esto lo ha explicado David Schwartz mismo, que yo creo que es el propósito final de este activo, ¿no? Entonces, ahí es donde entran, bueno, pues al final lo que estás haciendo es tokenizar todo el valor, el mercado de los derivados, todo el dinero en circulación, que es algo que no podemos cuantificar porque no sabemos cuánto hay, ¿no? Esto por un lado. En relación a un comentario que tengo aquí apuntado, que has dicho tú antes, Raúl, del mercado de pagos transfronterizos. En septiembre de 2023, Citibank publicó un artículo en el cual esperan que en los próximos 5 años este mercado, tú has dicho 40 trillones, pues ellos calculan que va a ser un mercado de 250 trillones. El mercado de activos digitales ahora mismo es de 1 trillón. O sea que nos podemos imaginar un poco cómo de grande puede ser. Además, imaginaos esto al concepto añadido de que el efectivo va a desaparecer. Esta semana ha salido un reporte del Banco Internacional de Pagos donde se ven las gráficas de los distintos países cómo han ido reduciendo el uso en proporción al PIB del efectivo, tanto países desarrollados como países en vías de desarrollo. India, antes del COVID, tenía alrededor de un 30% de su economía usaba efectivo, ahora está en torno al 12%. España, exactamente lo mismo. Antes de la pandemia tenía alrededor de un 25% de la economía iba con efectivo, ahora en torno a un 12%. Imaginaos cómo va a ser dentro de 5 años, ¿no? Todo esto hay que contabilizarlo porque esas transacciones ahora mismo no están en las proyecciones y van a estar en las proyecciones de activos digitales en un futuro. Entonces va a ser un mercado que, ya digo, va a ser mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y en relación a la pregunta inicial que había hecho al principio, que no llegaba a contestar, que es la de HSBC, en la Gran Depresión quebraron 2.000 bancos. 2.000 bancos. Podemos ver algo parecido de una forma muy, muy sencilla. Sobre todo porque el mundo ahora está mucho más conectado que antes y el pánico se contagia literalmente con un botón. Antes tenías que físicamente ir a la oficina, hacer cola y retirar tu dinero de forma física. Ahora no, ahora lo puedes hacer desde el móvil. Significa que hay un interés, no, es normal que, por ejemplo, la Unión Europea haya pedido a los reguladores y a las redes sociales en general medir el sentimiento y la confianza de los consumidores, de los depositantes en el sistema financiero para controlar y saber si puede haber algún pico de desconfianza hacia los bancos porque quieren hacer, pues, retirar sus fondos, ¿no? Y que esto acabe provocando un contagio. Con lo cual, yo no puedo estar más emocionado, aunque suene contraintuitivo, porque parece que nos estemos alegrando de la crisis económica, pero no es que nos alegremos de la crisis económica, pero como siempre digo, al final eso es como ir al gimnasio. El proceso de ir al gimnasio es doloroso, requiere esfuerzo, sudas, tienes que beber agua, estás cansado, el músculo se rompe y es lo que estamos viviendo ahora mismo. Vamos a ver cómo se rompe el antiguo sistema financiero
para dar fruto, para dar nacimiento a un nuevo sistema financiero muchísimo más robusto, donde los pagos van a ser instantáneos, con un coste casi ridículo comparado con el coste de antes, sin las comisiones que había antes. Y esto va a liberar muchísimo, va a oxigenar la economía, porque hay además 27 trillones de dólares que están congelados en las cuentas nuestro-vostro, que cuando los bancos puedan utilizarlo para prestar dinero, pues va a generar otra vez un boom en la economía, porque los bancos, su negocio es prestar dinero, ¿no? Entonces, si tienen ese dinero congelado, pues no es muy óptimo. Así que esto por un lado, y también en relación a los posibles escenarios, ¿no? Yo me pregunto, y me imagino que vosotros también estáis mirando constantemente dónde puede ser el evento de cisne negro, el Black Swan, por dónde va a reventar la cañería, y tener el foco allí, porque sabemos que puede provocar un efecto cascada muy rápido, en cuestión de no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Pero puede ser muy rápido. Y aquí es donde entra Tether, aquí es donde entra el mercado de bienes raíces. Evergrande, que tiene una relación con Tether también. Aquí es donde entra Binance, porque ha sido intervenida realmente Binance. Aquí es donde entra Bitcoin, las actividades para las que ha sido utilizado. Y una serie de argumentos que hay como varias palancas que pueden reventar en cualquier momento. Y el mercado de bienes raíces, desde luego, es uno de ellos, igual que Tether, y muchas cosas que probablemente no estemos teniendo en cuenta porque no tenemos toda la información, ¿no? Es muy importante que entendáis que al final lo que estamos intentando hacer es adivinar un proceso muy complejo que tiene muchas piezas del puzzle, y tanto Raúl como Eduardo como yo tenemos cada uno una pieza distinta del puzzle, ¿no? Cada uno intentamos aportar nuestra visión y ver que encaje sabiendo que no tenemos toda la información completa, que es muy complejo, ¿no? Con lo cual, es muy, muy interesante, muy divertido, y no me enrollo más. Llevamos casi una hora. ¿Con qué queréis acabar el live? ¿Con qué idea queréis transmitir al público, como suele ser? Y si hay alguna noticia, alguna pregunta que me he olvidado de contestar, por favor, más que bienvenidos de que la contestéis si veis que me he saltado alguna pregunta de los que están aquí en el live. Yo los dejo con algo que ya es repetitivo, pero creo que es esencial para este año, que es la educación financiera, ¿no? Porque existen, y ya lo hemos hablado al inicio de Crypto Insights, ¿no? Muchas estafas, muchos perfiles falsos, clones de nosotros, que les van a ofrecer inversiones, duplicar su dinero en una semana, en 2 semanas. Yo creo que la primera pregunta que se deben de hacer es justo, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de utilidad genera Warren Buffett, ¿no? Con todo un ecosistema, analistas, dinero para sistemas, y realmente no genera más de 30% anual, ¿no? Porque alguien que sale de la nada estaría ofreciendo duplicar tu dinero de manera inmediata, ¿no? Todo eso es una estafa. Obviamente como funciones, los van por medio de diferentes opciones, los van metiendo este tipo de estafa en donde te dicen deposita $1,000, y luego te dicen para retirar necesito que deposites otros 1,000 y no puedo atenderte, estoy ocupado. Y entonces te van enrollando hasta que llegan al máximo que puedes dar, ¿no? En donde tú ya diste $5,000, $10,000, y pues te diste cuenta que es una estafa, ¿no? No den su dinero a nadie si no tienen un contrato de por medio, si no tienen un background de a quién le están dando el dinero. Eso es con respecto a las estafas. Y esto va muy ligado a la educación, ¿no? Si nosotros aprendemos a gestionar nuestro capital, investigar estos proyectos de los que nosotros hablamos, de los que otro influencer habla, pues podemos hacer una canasta de acciones o de criptomonedas que se adapte a nuestra realidad y a nuestras necesidades, ¿no? Creo que con eso los dejo hoy. Es algo básico, pero algo que puede cambiar el destino del futuro financiero de cada uno. Muy bueno. ¿Y tú, Eduardo, con qué quieres acabar? Estaba aquí contestando a Hernán, que está comentando. Si es el perfil verdadero, ¿no? Nunca se sabe. Hola, Hernán. Mis saludos. Quería contestar algunas cosas muy rápidamente, ¿no? Es que alguien preguntó muchas veces aquí acerca de XRP Healthcare. Bueno, lo comento muy rápidamente. Yo soy el jefe de adopción social, entonces estoy dentro del proyecto.
En mi cuenta de X tienes ahí toda información que necesitas acerca de XRP Healthcare. Lo que no saben, es una moneda que se ha creado en el ledger de XRP y tiene una función muy importante. Está trabajando con esta intersección de dos sectores muy importantes, ¿no? Uno es el blockchain y el otro es healthcare, o sea, el sistema de salud, los hospitales, las clínicas. Entonces, XRP Healthcare está tokenizando todo este sistema, incluso haciendo la adquisición de clínicas privadas con el objetivo de revolucionar el sistema de salud, especialmente en África y países emergentes. Entonces, es un negocio muy scalable, tiene mucho futuro en mi opinión y recomiendo que hacéis vuestra propia búsqueda acerca de XRP Healthcare. Segundo, creo que hay alguien aquí también preguntando mucho acerca de los tweets de David Schwartz. Entonces, si me dais aquí un segundo, quiero poner... Claro, por supuesto, sí, sí. Un segundo aquí que estoy buscando una... no me llegó la foto, pero en el 1 de abril, David Schwartz ha puesto un tweet que dice exactamente esto. No existe 1 de abril para mí. Yo tuito todos los días como si fuera 1 de abril. ¿Qué quiere decir eso? En mi opinión, vosotros sabéis que es un cryptographer, una persona que se comunica mucho en códigos, que no hay que llevar todo lo que dice él a serio, o sea, literalmente, ¿no? Porque muchas veces está ahí dando informaciones contradictorias. Esta es mi opinión. Lo respeto mucho, David Schwartz, pero hay que decir que si buscáis en Twitter vais a encontrar exactamente este tweet en el 1 de abril de 2023. Y bueno, lo último es que tenéis mucha atención con los estafadores, los engañadores. Incluso esta semana he comentado con vosotros, alguien ha enviado 50,000 XRP a un estafador, a uno de estos videos de inteligencia artificial con Brett Garlinghouse. Entonces, tenéis mucha atención. Ahora, inteligencia artificial está casi en niveles que ya no puedes identificar casi lo que es real y lo que no es real. Tenéis mucho cuidado. No enviáis vuestras criptomonedas a desconocidos. Yo diría que el 99.9% son estafas, ¿vale? Nuestros perfiles son estos aquí, solo clicando aquí, estáis seguros que somos nosotros, no vamos a pedir dinero a nadie. Y os dejo con eso, tenéis mucha atención y tenéis mucha paciencia también porque van a ser años muy movimentados y seguramente tendremos mucho que hablar aquí en Crypto Insights. Muy, muy buenas aportaciones. Yo acabaría diciendo que paciencia, ¿vale? Este 2024 tiene pinta de que va a ser un año importante. Creo que vamos a volver a vivir algo muy parecido a lo que vivimos en el año 2020. Veremos cómo evoluciona, pero parece que este año hay tensión. Y también aprovecho para deciros que vamos a volver a hacer una ronda de invitados con Hernán Coronel, Sebastián, Nico Cabrera y más gente. Y lo que me gustaría es que pusieseis en comentarios a quién querríais que trajésemos a Crypto Insights para que hagamos un live con él y ir rodando, ¿no? Pues quizá podríamos hacer un formato de una semana nosotros, la siguiente semana un invitado. Una semana nosotros, la siguiente semana un invitado. Estoy pensando un poco en alto, lo primero que me viene, y así, como hace tiempo que no hablamos que no traemos invitados, la última vez que había un invitado yo no estuve, dar un poco de rotación y ir compartiendo diferentes puntos de vista que al final, como he dicho, todos tenemos una pieza del puzzle y cuantas más piezas podamos juntar, mejor, una visión más completa vais a tener de lo que está ocurriendo, ¿no? Ya estoy hablando como Yoda, me he dado cuenta, hablando poniendo los verbos al final. En fin, nada, muy de acuerdo con lo que habéis dicho, cuidado con los perfiles falsos, no me enrollo más. Y nada, encantado de teneros aquí de nuevo otra semana más, Raúl y Eduardo, y atentos a los invitados las próximas semanas. Gracias, que estén muy bien. Igualmente, un saludo. Muchas gracias y Hernán, nos vemos aquí pronto, ¿eh? Muchas gracias. Exacto. Chao.